Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Hola, buenos días. Hoy es un día muy especial, no solamente porque desde la aparición del peronismo ya no fue más el Día del Trabajo, sino el Día del Trabajador, porque Perón decía que el hombre valía por ser eso, por ser hombre, y que cada quien vale por lo que es y no por lo que tiene. Sin embargo, las luchas de nuestros antepasados, cuando todavía el peronismo no había asomado en la Argentina, fueron de mucha sangre, de mucha pelea, de mucho estar en la calle. Perón transformó aquello en la fiesta del trabajo, en la fiesta de los trabajadores, donde se elegía incluso a la mujer que iba a representar a los trabajadores como reina del trabajo. Eran tiempos de felicidad, tiempos distintos a los que se habían vivido en la Argentina. Y pasó de ser el Día del Trabajo a ser el Día del Trabajador, porque decía el general que el hombre era el motor de todo lo que ocurría, que sin el trabajador no había trabajo. Algunos creen hoy que sin trabajo no hay trabajadores, invirtiendo aquello porque consideran, como el gobierno cachivache, de que los empresarios son héroes y no visualizan, no ven, no miran, no conocen, no estudiaron, no profundizaron la falta de derechos absolutos que tenían los trabajadores hasta la aparición de Perón. Lo que se termina de aprobar en las últimas horas, en esa ley donde, con lamento, debemos decir, se retrotraen los tiempos del derecho y la felicidad a la tristeza, al apriete y al invento de que ahora cualquier patrón puede echar, después de tener a prueba un tiempo y sin aportes, al trabajador. Sí, eso se aprobó ahora. Y esto es menester tenerlo presente, ya no por lo que pudieron hacer y no hicieron los diputados de la oposición, sino por aquello de que la mitad del padrón que eligió al Cachivache presidente de la República no había nacido hace 50 años, cuando Perón hacía el mensaje del modelo argentino para el proyecto nacional, inaugurando la sesión cuando le quedaba poco tiempo de vida del tercer mandato, transformándose en el único presidente de la historia política argentina elegida 3 veces por el voto ciudadano. Aquel Perón, que dejó para los tiempos el modelo argentino para el proyecto nacional, que hoy cumple 50 años, aquel general que se detuvo a pensar y que le dio a los trabajadores, ya desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, cuando hizo el Estatuto del Peón de Campo, y lo segundo que hizo fue el Estatuto nuestro, el del periodista, cuando trató de humanizar el tratamiento incruel que tenían las patronales de aquel tiempo, cuando la Semana Trágica andaba dando vuelta, la Patagonia Rebelde también, cuando todo aquello parecía que nunca se iba a corregir, apareció este coronel y en un oscuro departamento de trabajo lo transformó en Trabajo y Previsión, y luego se transformó él mismo en el hombre necesario, imprescindible. Y cuando le hicieron un golpe para voltearlo porque había asumido no solo la Secretaría de Trabajo y Previsión, sino la Vicepresidencia de la República, y ya era casi el que manejaba el ejército, los propios militares, que no podían aceptar que un coronel fuera más que un general, usándolo a Ábalos, jefe del acantonamiento de Campo de Mayo, lo buscaron para ponerlo preso. Y finalmente, Perón se fue a guarecer a una propiedad de los que estaban fuera de la búsqueda de ese momento, en la localidad de Florida, en Vicente López, donde allí, entre Warnes e Hipólito Yrigoyen,
se producía en la casa del mayor Arrieta lo que se transformaría en un refugio para el general Perón. Hoy eso pertenece al Colegio La Salle desde no hace mucho tiempo, y el chalet donde él se guareció desapareció ahora unos 5, 6, 7 años. Es decir, que todo está demasiado fresco, a pesar de que estamos hablando cuando la mitad de los que votaron en la última elección no habían nacido todavía en la Argentina. Sí, hoy es el Día de los Trabajadores. Hasta Perón era el Día del Trabajo. Perón lo humanizó. Dijo, el hombre vale por lo que es, por ser hombre, y por lo tanto no hay nada más importante, salvo Dios, que el hombre mismo. Y a partir de allí dijo que su doctrina era humanista y cristiana. Y empezó a construir, y empezó a labrar cada una de las cosas que luego fueron trasladadas a la Constitución de 1949 y que la mayoría absoluta que tenían los del PJ en la reforma del 94, que presidió Eduardo Menem, el padre del que hoy preside la Cámara de Diputados para la Libertad Avanza, no tuvieron ni siquiera la honradez de mencionar la Constitución del 49. Hablaron de los pactos preexistentes, hablaron de la de 1816 e ignoraron la Constitución de Perón. Sí, presidía Eduardo Menem y había mayoría absoluta de los delegados peronistas. Y ahí estaban sentados todos. Estaba Duhalde, estaba Cristina, estaba Néstor, estaba Cafiero, estaban todos. Y guardaron silencio, aterrador silencio en la reforma del 94, y no se habló del 46. ¿Y por qué no se habló? Porque el artículo 40 de esa Constitución decía que las riquezas del subsuelo le pertenecían al Estado Nacional. Y como allí se creó el pacto Menem-Alfonsín, y entre las cosas que se arreglaron fue el invento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, robándole el territorio a la provincia, y entre otras cosas el tercer senador, para ver si los radicales podían tener un senador porque perdían habitualmente las elecciones, y perdían los 2 senadores. Bueno, mientras se hacían estos arreglos, se omitió hablar de la del 49 porque el artículo 40 decía que todo lo que estaba en el subsuelo pertenecía al Estado Nacional. Y como había que permitir que los gobernadores en la reforma del 94 fueran los dueños de esas riquezas, entonces nadie la mencionó, nadie la nombró, guardando un increíble y absoluto silencio, aunque había mayoría que cantaba la marchita. Sí, esto pasó en la reforma del 94 que presidía Eduardo Menem, el padre del que hoy preside la Cámara de Diputados para la Libertad Avanza. Estamos frente a tiempos y momentos dolorosos, con lo que termina de ocurrir en el Congreso Nacional y con el regreso a la pérdida de derechos. Este 1 de mayo, que además es el día del bautismo de nuestra aeronáutica en la defensa de Malvinas, se juntan 2 cosas: la soberanía nacional y los trabajadores con sus derechos como nunca los habían tenido. Sí, y qué casualidad, o qué coincidencia. Perón fue el que fundó la aeronáutica argentina, porque hasta Perón no existía la aeronáutica. Había aviadores de marina, aviadores de ejército, pero no existía el arma. Perón la creó y un día como hoy hubo bautismo de fuego después que algunos traidores el 16 de junio del 55 usando aviones habían masacrado al pueblo argentino. Esta historia tan reciente y tan lejana para la mayoría de los votantes, que la mitad del padrón no había nacido, la queremos tener presente hoy, en este tiempo, en este momento, en este 1 de mayo, a 50 años del modelo argentino para el proyecto nacional, pero esencialmente en un momento donde el Parlamento argentino vulneró los derechos adquiridos y estamos regresando al preperonismo. Ahora van a poder echar sin indemnización al trabajador. Ahora se pierden los derechos. Ahora una mujer para jubilarse va a tener que estar dando demasiadas vueltas. Ahora todo lo que existía hasta hace un ratito no existe más. Y esto ocurre en una Argentina donde los que votaron al cachivache
no habían nacido cuando Perón dejaba su testimonio para los tiempos. La dirigencia peronista fracasó, no hizo el trasvasamiento generacional, no supo trasladar y convencer a sus nietos, y las consecuencias están a la vista. Alguno podrá decir, faltan 2 generaciones. Es cierto, pero también nos hemos repuesto de cada una de las cosas, de los bombardeos, de los fusilamientos, de los desaparecidos, porque no nos han vencido. Y si no nos vencieron, sin embargo, pudieron controlarnos, y hoy tenemos que soportar esto que es el regreso al antiperonismo. 1 de mayo, Día de los Trabajadores, día de 50 años del modelo argentino para el proyecto nacional, día del bautismo de la aeronáutica argentina, ya no bombardeando al pueblo, sino matando ingleses que vinieron una vez más a tratar de recuperar lo que nos robaron hace tanto tiempo. Se junta todo eso, y fue Perón el que creó la aeronáutica en la República Argentina. Bienvenidos a este 1 de mayo, trabajadores del país. Bienvenidos, compañeras y compañeros. Bienvenidos a los 50 años del modelo argentino para el proyecto nacional, en momentos en que el cachivache deja que un barco que no tiene autorización del Congreso, que es de guerra de los Estados Unidos, sin permiso parlamentario, esté en aguas argentinas. En el momento en que el que hoy ejerce el principal empleo público goza echando trabajadores del Estado, él que es el principal empleado. En el momento donde están haciendo la lista para echar a los jubilados, a los que están en edad de jubilarse, para mejor expresarnos. Y mientras tanto, los que están en edad de jubilarse pasan a jubilados y después viven todas las peripecias que tiene la clase pasiva en la Argentina. Hace 50 años, Perón nos hablaba del modelo argentino para el proyecto nacional. Fracasó nuestra dirigencia. No supieron sostener aquello que Perón decía que había que forjar y pelearlo en el tiempo. Perdimos la revolución cultural, pero no nos han vencido. Perón vence pese a todo lo que ha ocurrido, porque su idea es imposible de ser vulnerada, porque es el único presidente 3 veces elegido por el voto ciudadano que hizo feliz a una inmensa mayoría del pueblo argentino. Bienvenidos, trabajadores argentinos, a este 1 de mayo, a pesar de la ley del cachivache. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos, y como siempre daremos un grito de corazón por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capital. Perón, y generó Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Son los principios sociales que Perón ha establecido, el pueblo entero está unido y grita de corazón, ese gran argentino que trabaja sin cesar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Perón, y generó Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Imitemos el ejemplo de este varón argentino y siguiendo su camino, gritemos de corazón, porque la Argentina grande, con que San Martín soñó, es la realidad efectiva que debe